La gripe A lo que ha generado en los hospitales públicos es un desborde en cuanto a la cantidad de consultas que ha generado. Hay un cálculo mínimo que por lo menos se ha triplicado la cantidad de consultas en los hospitales públicos, teniendo en cuenta que incluso antes de esta situación de epidemia, ya el hospital público se encontraba de alguna forma carente de personal y en condiciones de dificultad para atender la demanda normal de los hospitales. Y hoy, haciendo de alguna forma honor a nuestro ministro de Salud, podemos decir con toda claridad que nos encontramos con hospitales sin personal, porque falta personal médico, personal de enfermería, administrativo. Nos encontramos con hospitales sin camas, porque ha habido un achicamiento histórico de los hospitales desde hace años a esta parte. Tenemos hospitales sin camas y eso ha generado en las últimas 4 semanas que hemos vivido el pico de gripe A, un desborde en cuanto al hecho de que no contábamos con camas de internación, no solamente en este hospital, en el Hospital Sestino de Ensenada, sino sin posibilidades de derivarlos a otros hospitales que estaban en las mismas condiciones que nosotros. Junto al aumento de la demanda, también hay compañeros que se enfermaron y por lo tanto estamos con menor cantidad de personal. Y la realidad es que frente a todos esos anuncios que se dieron con respecto a que se iban a nombrar médicos jubilados, que se iban a nombrar estudiantes de medicina, nunca se les ocurrió pensar en nombrar personal que pueda entrar en carrera y como corresponde, sino nombrar personal que iba a entrar precarizado. La realidad es que nosotros seguimos atendiendo la misma cantidad, o sea, seguimos siendo los mismos que estamos al frente de las guardias, la misma cantidad de personal, pero para esto hubo mucho tiempo de idas y vueltas y la verdad, como tantas otras veces, se van en anuncios y después la realidad es que nosotros seguimos viviendo con el esfuerzo de los trabajadores, o sea, poniendo mucho más que lo que estábamos poniendo, logramos llevar adelante una situación, no por las decisiones de política que se están tomando, sino por el esfuerzo de los laburantes, digamos. La realidad con respecto al número de casos reales que hay, eso creo que nadie lo está sabiendo en este momento. El Ministerio habla de 100.000 casos de ETI, o sea, de enfermedad tipo influenza, y que el 90% de los cuadros gripales que están circulando son por H1N1. Ahora, la realidad es que no hay estadísticas serias que planteen qué es lo que está pasando, cuáles son los casos reales. Uno piensa que si el ministro está planteando, haciendo énfasis en que en teoría son todas enfermedades de denuncia obligatoria, la realidad es que no son, en la práctica, no se denuncia todo lo que se ve en casi todos los hospitales. La mayoría de los cuadros gripales ni siquiera quedan asentados como cuadro gripal. Entonces ahora puede ser que haya un poquito más de hincapié en esto, pero la realidad es que no hay una estadística oficial. Y uno piensa que son muchísimos más los casos que los que está reconociendo el Ministerio como enfermedad de tipo influenza. Se calcula que si con la gripe estacional se infectan entre el 5 y el 20% de la población, cuando hay una situación epidémica, la población infectada puede llegar hasta un 50%. Es mucho más claro relacionar a otras enfermedades con la pobreza. Con la gripe A pasa algo semejante. Nosotros vimos que el dengue afectaba a determinadas poblaciones, sobre todo vinculadas a la falta de agua potable y a las condiciones de vida que genera el sistema social capitalista. Si bien
Y así como el dengue, otras enfermedades con un condicionamiento social importante, como la tuberculosis, el mal de Chagas, otras enfermedades que son enfermedades de la pobreza y que habitualmente de esas no se habla y que son realmente muy importantes dado el impacto que genera en nuestro país, que es un país pobre. 15 millones de pobres, con 3 millones de personas que pasan hambre. Esa es la situación social de Argentina. La gripe A no es más una enfermedad de los que viajaron a Disney o venían del exterior, digamos, de determinado sector social acomodado. Hoy ya la gripe es una enfermedad extendida, donde la pobreza, la desnutrición y el hambre condicionan también una evolución más rápida de este tipo de enfermedades. Evidentemente, el nombramiento de personal para cubrir las necesidades, o sea, el aumento de la demanda y además para empezar a solucionar un tema que es histórico con los hospitales, eso es fundamental. El Estado debería también estar garantizando medicación para todos los pacientes que necesiten tomar la medicación. Otro de los puntos importantes es la puesta bajo la esfera del Estado de todas las clínicas privadas al servicio de la salud del pueblo. Digo, acá nosotros tenemos en Ensenada una situación que hay una de las clínicas privadas de Ensenada que tiene 60 camas, la más grande, 60 camas, tiene una terapia y está cerrada, está abierta nada más que para consultorios externos porque no le dan los números para reabrirla. Bueno, nosotros en el hospital no tenemos dónde poner. La semana pasada hubo de 8 camas de pediatría, había 12 chicos internados. Abastecer los hospitales de medicamentos, no solo de drogas antivirales, sino de otros medicamentos que hoy hacen falta para tratar las complicaciones de los pacientes con gripe A, broncodilatadores, corticoides, hoy charlábamos de eso, antibióticos para manejo ambulatorio, y ni hablar de barbijos para los pacientes, porque hoy un paciente que tiene que irse al domicilio a hacer un aislamiento debería tener un barbijo para no contagiar al resto de la familia. Nosotros no contamos con barbijos para los pacientes ambulatorios. Y además de eso, lo que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista epidemiológico, cuando uno plantea la solución de problemas tan graves como estos, siempre se plantean medidas de bloqueo total, no parciales. O sea, ¿por qué se suspenden las clases y no se suspende la actividad de la administración pública? ¿Por qué se suspenden las clases y no se suspende el transporte en el subte, donde viajan diariamente 2,5 millones de personas? O sea, las medidas epidemiológicas para cortar una epidemia de estas características deberían ser totales, con un cierre absoluto de todo además de la administración pública, de toda la estructura laboral, tanto privada como pública. Digamos concretamente que en algún sentido se prioriza la economía o se prioriza la ganancia de sectores empresarios por sobre la salud de los pacientes. Este fue el contrapunto del día de hoy, lunes 13 de julio. Nos vemos mañana a las 8 de la noche por TVPTS, el canal de la izquierda.